Hablar más y más profundamente sobre este tema, hemos invitado en esta mañana al doctor Carlos Castro Riera, jurista, exdecano de la Facultad de Derecho, miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, quien acaba de publicar el artículo con el título La verdadera consulta. Doctor Castro, bienvenido en su artículo. Para resumirlo de alguna manera, esperamos haberlo entendido correctamente. Se sugiere que la verdadera consulta está en los anexos y en las disposiciones transitorias, que habrá que leerlas con lupa. Se sugiere incluso de que la consulta podría tratarse de un caballo de Troya en algunos de los puntos más críticos, entre ellos los que preocupan en temas medioambientales a la provincia de la Azuay. ¿Qué es lo que le lleva a usted a estas conclusiones? Buenos días, Gustavo. Mire, yo creo que en el análisis jurídico de la consulta popular se corre un riesgo de confundir entre el deber ser y el ser, y también entre el contenido de las preguntas que se van a formular al pueblo ecuatoriano, que de una lectura inicial se puede decir que son apetitosas, que puede motivar a un sí, pero resulta que al leer los anexos de cada pregunta, donde constan las disposiciones generales o disposiciones únicas, y sobre todo las disposiciones transitorias, ahí está el verdadero contenido de cada una de las preguntas. Y entonces el tema en general es que antes que la Asamblea Nacional dicte las leyes necesarias para hacer efectivas las enmiendas constitucionales, se establece en los anexos la facultad para que ministerios, como el caso, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, o en su caso el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, sea quienes mediante acuerdos ministeriales, pues hasta que la Asamblea dicte esas leyes, puedan ellos regular aspectos que son trascendentales y cuyas materias, cuyo contenido, no pueden sino ser regulados por leyes orgánicas, pero en virtud de la consulta se estaría delegando para que el Ministerio de Relaciones Exteriores en un caso, en otro caso el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y en otro caso la Fiscalía General del Estado o el Consejo Nacional Electoral, en base inclusive de resoluciones administrativas, regulen materias delicadísimas, Gustavo. Y entonces, como habrá usted se habrá percatado y la ciudadanía en la intervención de la entrevista anterior, mientras las leyes estarán listas aproximadamente en un año y medio, o prácticamente por la realidad política de nuestro país, algunas de ellas ni se expedirán para poder ejecutar la enmienda. Resulta que serán los acuerdos ministeriales y las resoluciones de estos órganos públicos los que realmente perdurarán a lo largo del gobierno de Guillermo Lasso y con posterioridad a este gobierno. Ahí está la trampa. Centrémonos, Porque, doctor Castro, en las preguntas 7 y 8. Las preguntas relacionadas con la incorporación de un sistema o subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la 8, la de las compensaciones por servicios ambientales a personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Preguntas que son atractivas para quienes se preocupan por el medio ambiente. ¿Qué es lo que encierran los anexos con respecto a estas preguntas que generan preocupaciones? efectivamente, la pregunta 7 se refiere a incorporar ciertas áreas de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde supuestamente ya no puede darse la minería, ¿verdad? Y en el otro caso, de la pregunta 8, se establecen compensaciones por servicios ambientales a personas, a comunidades, pueblos y nacionalidades por la prestación de servicios ambientales. Ahora, el tema es que
hasta que la Asamblea Nacional apruebe la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente para hacer viable esa incorporación del subsistema de áreas de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y hasta que se reforme el Código Orgánico del Ambiente para incorporar el tema relacionado con los servicios ambientales, se encarga al Ministerio del Ambiente, al MATE, para que pueda expedir los acuerdos ministeriales en los dos ámbitos, tanto en el ámbito de las áreas de protección hídrica, cuanto en el ámbito de los servicios ambientales. Y ahí es cuando, en palabras que nos puede entender la población, podrá el Ministerio expresar la voluntad política del gobierno en cuanto a que se dé paso justamente o se facilite la explotación minera justamente en áreas de protección hídrica, haciendo salvedades o excepciones, o que los servicios ambientales supuestamente se compatibilicen con la explotación minera. En otras palabras, en términos morochos, el Ministerio del Ambiente podrá hacer lo que le dé la gana, facultado por la consulta popular, para normar temas relacionados del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y especialmente las áreas de protección hídrica en relación con la explotación minera. Y de igual forma, los servicios ambientales en relación con la explotación minera. En el fondo, se utilizará esos acuerdos ministeriales para viabilizar la explotación minera justamente en zonas de altísima riqueza ecológica, en zonas donde se producen las aguas. El efecto, por lo tanto, que produciría la consulta es contrario a las buenas intenciones que podría tener el pueblo de aprobar estas preguntas, que pueden ser atractivas, pero que en el fondo esconden esta trampa, que se estaría también aprobando la facultad que se le daría al Ministerio del Ambiente para que ellos, mediante acuerdos ministeriales, regulen, conforme la voluntad política del gobierno extractivista, todo lo referente a las áreas de recursos hídricos en relación a facilitar la actividad minera. Ese es el verdadero riesgo Concretamente, de la ¿cómo trampa. podría materializarse esta posibilidad, estas amenazas en los proyectos mineros de Cuenca, los más conflictivos, Río Blanco, Quimsacocha, Río Blanco, dicho sea de paso, que amenaza con ser militarizado? Mire, se podría simplemente con un artículo que diga en las áreas de protección hídrica tales, tales y cuales, las explotaciones, las concesiones mineras que ya estén establecidas seguirán desarrollándose, y a las comunidades que sufran algún tipo de repercusión por la minería se les podrá conceder compensaciones, algo así por el estilo. Es decir, Gustavo, en un acuerdo ministerial se puede poner cualquier cosa, porque Ahora, es la voluntad unilateral del gobierno. doctor Castro, el doctor Andrés Martínez, otro experto en derecho y experto en derecho ambiental, con quien dialogábamos hace pocos minutos ante similar pregunta y preocupación presentada, señalaba que la Corte Constitucional ya previó esos riesgos y en su sentencia estrecha o desaparece esas amenazas. Yo realmente no sé a qué aspecto en concreto se refiera, ¿no? A estos Pero interims y la forma en que podría ser manejada por instituciones del gobierno. no, no, mire, si usted en una consulta popular le otorga la facultad a que hasta que la Asamblea dicte las leyes reformatorias al Código Orgánico del Ambiente, le faculta el pueblo ecuatoriano al gobierno a que a través de acuerdos ministeriales se regule el tema de las áreas de protección hídrica y su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y se regule el tema de los servicios ambientales, usted pondrá allí lo que es la política minera del régimen, pues. Entonces, en esto no hay que confundirse. Por eso digo, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. El gobierno siempre estuvo buscando que se legitimen temas reglamentarios o acuerdos ministeriales que, de acuerdo a la Constitución, tienen que darse por ley, Gustavo. La Constitución de la República, la ley fundamental del Estado, establece, por ejemplo, que la consulta previa, libre e informada
tenga que regularse mediante ley. Y se ha estado, Gustavo, llevando a la práctica mediante reglamentos, resoluciones administrativas. Y por eso es que el gobierno hasta aquí no ha dado un paso más adelante, porque sabe que efectivamente hay un límite que establece la Constitución en cuanto, por ejemplo, a que sea una ley la que regule los aspectos. Pero si en la consulta popular nosotros decimos sí a las preguntas 7 y 8, le estamos dando un cheque en blanco. O si usted quiere, le estamos mirando, se le está dando claro una posibilidad abierta para que el régimen, vía los acuerdos ministeriales, pueda normar a su sola voluntad lo que acontecerá con las áreas de protección hídrica. Y entonces el efecto será al revés, no el efecto que quiere el pueblo, de que efectivamente en esas áreas de protección hídrica no se dé la explotación minera, sino que vendrán excepcionalidades. ¿Qué recomendaría usted, doctor Castro? ¿Que se vote por el no o que de alguna manera en este tiempo de campaña las cosas se aclaren? Por lo menos, Gustavo, en esta pregunta 7 y 8, el pueblo ecuatoriano debería decirles no, porque son preguntas tramposas. Porque, permítame decir, el gobierno declara en foros internacionales, en foros nacionales, en cadenas de radio, de televisión, de que es un gobierno ambientalista, de que es un gobierno que tiene el mejor posicionamiento a nivel internacional como un gobierno que protege el ambiente, cuando nosotros sabemos, al igual que pasó con el gobierno de Correa, que es todo lo contrario, que es un gobierno que apoya las transnacionales mineras. Y en el caso de Cuenca, inclusive el gobierno, pues, en su ánimo está ahí respetar la consulta popular. Ahora fíjese que todo esto se contradice inclusive con estas últimas declaraciones del gobierno de que va a militarizar esas áreas de concesión, es decir, a utilizar la fuerza, el autoritarismo, la arbitrariedad para garantizar con el aparato militar esas explotaciones que, como en el caso de Cuenca, el pueblo dijo que no se lo haga por estar ubicadas en las zonas donde se producen las aguas que utiliza la población del Cantón Cuenca. Antes de que se nos agote el tiempo, quisiera también preguntarle o pedir su punto de vista sobre lo que está sucediendo con PUCS y PDOT. Tiene relación con lo que estamos hablando, pues se supone que estas normas que fueron discutidas y aprobadas en el Consejo Municipal sustentarían, tras su publicación en el registro oficial, la protección de Quimsacocha concretamente. Haciendo una brevísima historia, el 23 de agosto de este año el Consejo Municipal aprobó PUCS y PDOT. Se dio 15 días para revisar los documentos y publicarlo de inmediato en el registro oficial. Este viernes 23 se cumplirán no 15 días, sino 4 meses y no se han publicado PUCS y PDOT en el registro oficial. Esta normativa, está de más decirlo para usted, pero quizá para el gran público, tiene una enorme importancia, no solamente en esta eventual protección a Quimsacocha, pues contienen también las directrices para planificación, crecimiento de la ciudad, regulación, ocupación, uso de suelo para mejorar condiciones de vida de los ciudadanos. Hay muchísimos sectores que están esperando la publicación de estas normas y no se lo hace. Estamos siguiendo día a día qué es lo que pasa con el registro oficial y vemos que de varios cantones del país ya se los ha aprobado, incluso pequeños cantones como Alausí tienen ya aprobadas y publicadas estas normas en el registro oficial. Bueno, los delegados del Cabildo del Agua a la silla vacía cuando se discutía la ordenanza del PDOT y PUCS, nos preocupamos justamente de que queden allí establecidas en la normativa resguardos para que no se puedan realizar actividades antrópicas en aquellas zonas en las cuales el pueblo cuencano se pronunció para que no se haga, por ejemplo, la explotación minera, como son las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, relacionadas con los 5 ríos de la consulta, y eso quedó plenamente establecido. Desgraciadamente, esos elementos que pueden constituir un instrumento para la defensa de nuestros intereses, está en una ordenanza que aún no se ha publicado. Y claro, no se ha publicado la ordenanza, Gustavo, porque efectivamente en la ordenanza hay muchas cosas que el pueblo se dará cuenta, ¿no? Que el pueblo de Cuenca se dará cuenta cómo se ha establecido el nuevo ordenamiento territorial. Allí hay muchas verdades que tienen que saltar, hay muchas cosas que las comunidades urbanas, que la comunidad urbana y rural tiene que conocer.
y ahí se verá cómo muchas cosas del ordenamiento territorial del PUC se deja a la condicionalidad de que se emitan ordenanzas y reglamentos. Ahí se dará cuenta el pueblo de la realidad de el tan cacareado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo, que siendo tan necesario, sin embargo, no abordó temas trascendentales de la ciudad y el Cantón Cuenca. Entonces, por motivos electorales, pues se ha calculado para que eso no se publique oportunamente, así de simple, para no sufrir el desgaste político. Son cálculos electorales. Mientras tanto, Gustavo, hemos perdido tiempo. Allí hay muchas cosas que tienen que ser reformadas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en el plan de uso y gestión del suelo. Podría inclusive haberse contado de mejor manera garantías para resguardar territorios estratégicos importantes del cantón. Allí no consta, por ejemplo, temas que tienen que ver con las comunidades de altura o comunidades de páramo, que inclusive nosotros habíamos propuesto que se elabore una ordenanza al respecto, pero bien podrían establecerse algunas políticas en el PDOT. No constan esos aspectos. Hay una visión muy diminuta sobre temas del desarrollo del Cantón Cuenca. Esos temas que no se tocaron, se obviaron, tenía que darse una discusión a fondo sobre esa problemática, y entonces fueron por otros lados. Allí se verá también, ¿no es cierto?, cómo se plasmaron ciertos intereses inmobiliarios dentro del cantón, y temas estratégicos importantes, fundamentales, como es la concesión onerosa de mejoras, no se tocó en ordenanza y se dejó para que sea una ordenanza particular en el futuro la que legisle esos temas. Todos los cálculos electorales han hecho que se venga dilatando y dilatando, que se expida efectivamente esa ordenanza, y ahora se dice, pues, ¿no es cierto?, que son temas que más bien tienen que ver con la edición o la publicación de esa ordenanza en el registro oficial. Bien. Gracias a doctor Castro por habernos acompañado. Gracias a usted. El doctor Carlos Castro es un conocido jurista de la localidad, miembro del Cabildo por el Agua. Y el